Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. En la Hora de la Verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política. Muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted y a toda la audiencia. Bueno, doctor Chacón, nadie sabe cuántas hectáreas de coca tenemos sembradas ahora. Los Estados Unidos se callaron la boca, Europa también. Nadie dice qué ha pasado con las medidas permisivas de Petro con el narcotráfico. Pero al mismo tiempo que aumenta el narcotráfico, porque está aumentando, usted nos lo dirá cuánto y cómo, aumentan las masacres en el país. ¡Qué horror! Las masacres. La última tal vez fue la de Campamento en Antioquia. En fin, una masacre se superpone con otra masacre. Su parecer sobre estos temas, doctor Chacón. Pues doctor Fernando, la situación en serio es muy preocupante. Uno, por supuesto, quiere que a los gobiernos les vaya bien en asuntos de seguridad, porque si les va mal, pues nos va mal absolutamente a todos. Pero uno ve con preocupación un poco la aproximación que están teniendo a estos temas, porque reciben un país con 200.000 hectáreas, reciben un país con una producción que se ha optimizado en los últimos años, es decir, ha aumentado la producción de coca, más de 1.400 toneladas que aumentaron las incautaciones, pero el problema de narcotráfico sigue. Y sigue porque no se han atacado todas las causas de valor y suministro del negocio del narcotráfico. Y sigue porque además hay unos institucionales que parecieran le están generando muchos incentivos a los grupos criminales. ¿En qué sentido? De que cuando usted para las operaciones, cuando usted para los bombardeos, cuando usted detiene de captura o neutralización de objetivos de alto valor estratégico, que sin ser esa la estrategia perfecta, en medio de todo al menos demuestra una voluntad de las autoridades de los grupos. Pero cuando la posición institucional un poco no es clara, cuando no hay una coordinación entre los tomadores de decisión político, lo que perciben son los delincuentes es que pueden actuar con toda tranquilidad, con toda impunidad. Lo que se está también poniendo de manifiesto, que es muy relevante en la discusión nacional de cara a lo que los últimos años está matando a los líderes sociales. Bueno, nos estamos dando cuenta que quienes están matando a los líderes sociales, aunque ya lo sabíamos, pero está quedando en absoluta evidencia, son los grupos criminales, ¿no? Y a las víctimas de los grupos criminales para efectos políticos, y hoy por hoy no tienen cómo decirnos que no eran los grupos dedicados al narcotráfico, a la extracción ilícita de metales, para actividades y economías ilícitas. Entonces, en ese sentido es muy preocupante. Preocupa, por el otro lado, la falta de claridad que vimos en diciembre frente a las negociaciones, que aún no se sabe muy bien cómo va a ser el tema del cese al fuego, que la agenda la está poniendo claramente el ELN. Preocupa, por ejemplo, que en esas negociaciones se hable de que los acuerdos parciales, ¿no? El acuerdo con las FARC que era nada está negociado hasta que todo esté negociado. Aquí lo que se ha dicho es no, vamos a hacer unos acuerdos parciales de implementación inmediata. Ahí surgen unas preocupaciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sociales en el territorio. ¿Eso cómo se puede interpretar? Pues que entonces hacen un acuerdo, por ejemplo, sobre Arauca, y entonces arranca la implementación sin haber terminado el proceso de paz. La Constitución, que dónde quedan los alcaldes, dónde queda el gobernador, dónde quedan las autoridades, porque lo que uno entiende es que al arrancar la implementación conjunta entre el gobierno y el ELN, pues básicamente son dos actores que van a tomar, pero que al menos hasta ahora
hace parte de la nación colombiana, de acuerdo a la Constitución. Pues va a ser una región semiautónoma. ¿Cuáles van a ser esas condiciones reales de implementación de esos acuerdos? Son preguntas que mala voluntad, es que uno necesita tener claridad cuáles son esas características, tener claridad sobre las reglas de juego de negociación con el ELN. Hablan de la negociación con otros grupos criminales. La ley de sometimiento no se ha tramitado por el Congreso. ¿Cómo arrancan a decir que ya van a hacer ceses multilaterales al fuego sin usted ni siquiera tener aprobada la ley de sometimiento? ¿Cuáles son los elementos de va a ganar realmente el Estado cuando los criminales se sometan? Pero sobre todo, y lo más importante, tanto en el proceso de paz con el ELN como en los con los otros grupos criminales, llámese Clan del Golfo, etcétera, ¿qué va a ganar el Estado y qué va a hacer el Estado una vez esos grupos vuelvan mientras negocian? Vamos a enfrentarlos con contundencia, con determinación. Son un montón de preguntas que lo que hace es que a la sociedad civil nos genera incertidumbre, doctor Fernando, pero para los criminales en este momento es un cuarto de hora porque es un Estado que pareciera enviar señales contradictorias y mientras tanto ellos siguen operando. Ellos siguen operando y seguramente creciendo. No tenemos noticia de cuánta es la producción de cocaína en este momento en el país. Usted habla de más de 1.400 toneladas, se dio la cifra de 1.500 toneladas. Nadie lo sabe porque no se está haciendo esa cuenta. Y eso es una cantidad de dinero sencillamente fabulosa. Hablábamos de la incautación que hizo el gobierno español de unas de 4,5 toneladas de cocaína que valían 650 millones de dólares. 4,5 toneladas de cocaína. No sé, doctor Chacón, si se tiene presente suficientemente que los más ricos de América son los que están en el negocio de la cocaína, que es el negocio más rentable que hay en el continente. Eso no se menciona. ¿Dónde está ese dinero? Por lo pronto apareció en un barrio suntuoso en Caracas, en medio del hambre, de la miseria, del abandono en que está el pueblo venezolano. Hay un barrio que parece que es un enclave de Kuwait o de Qatar, de quién sabe cuál de los Emiratos Árabes, riquísimo, multimillonario, con dinero por todas partes. Entonces, ¿esto qué es? Doctor Chacón, ¿quién está al cargo de ese problema? ¿Con cuáles criterios? Lo que persiste es la decisión del doctor Petro de decir que esa es una guerra perdida que no hay que librar y que en últimas hay que mantener los cultivos de coca. ¿En qué estamos en esa materia? Pues en un momento de incertidumbre, precisamente, entre otras cosas, porque el tema geopolítico también afecta la política contra el narcotráfico, porque ahorita tanto la Unión Europea como Estados Unidos pues han priorizado todo lo que tiene que ver con Ucrania, ¿no? Entonces, cuando ellos priorizan Ucrania, todos estos temas de crimen organizado, que como usted bien lo ha descrito, es uno de los principales problemas de América Latina. De hecho, hay varios informes. Daniel Sobato publicó a inicios del año un informe de los principales problemas de América Latina y el crimen organizado está en el top número 1, pues porque claramente es un problema que desbordó la región con unos gobiernos absolutamente incapaces de garantizar el Estado de Derecho, de someterlos a la ley, de resolver los problemas que generan las dinámicas de economías ilícitas. Pero imagínese toda esa plata, doctor Fernando, pues puesta a los intereses de los narcotraficantes en términos de toma y captura del poder, tanto local como nacional en distintos países. Lo que eso implica, lo que eso se traduce. Pues tenemos un Estado vecino donde se convirtió totalmente en un Estado criminalizado, donde básicamente el crimen es el que sostiene a ese régimen, ¿no? Y sin decir que hay otras regiones de América Latina que están totalmente cooptadas por el crimen organizado, la triple frontera, etcétera, lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en regiones como Santa Fe en Argentina, donde el narcotráfico ha desbordado a la ciudad, a la capacidad de la policía, etcétera. Entonces, claramente su preocupación es absolutamente legítima, pero esa preocupación se agrava si uno no percibe una voluntad clara de solucionar el problema, no con buenas intenciones, sino desarrollando capacidades en todos los sectores, en inteligencia, en justicia,
en inteligencia financiera. Si usted no va detrás de la plata, que usted lo ha dicho, es el principal incentivo, pues básicamente seguir persiguiendo a los productores de coca y a los consumidores, pues no sirve para nada. Usted tiene que ir detrás de los recursos. Eso pareciera que no hay interés en este momento a nivel mundial por darle prioridad a esos temas, porque todo el mundo está concentrado en la guerra de Ucrania, en la posible recesión, el cambio climático, y estos temas que son absolutamente fundamentales, nadie los está priorizando. Entonces, a los ciudadanos, a la población civil, en medio del crimen organizado y los corruptos e ineficientes que no les preocupa hacer control de la violencia. Entonces, el ciudadano del común está sometido a diversas formas de violencia, de coerción, que limitan cualquier tipo de libertad. Por eso, entonces, usted se da cuenta también que en América Latina la gente ha dejado de la confianza a la democracia. Entonces, ya de acuerdo al Latinobarómetro, la gente en América Latina cada vez menos le importa si el régimen es democrático o no democrático, y eso a qué nos va a unos regímenes autoritarios muy complicados, con lo que ya conocemos en la experiencia latinoamericana, y es que donde hay autoritarismo, pues eso deriva en más violencia, en más pobreza, en más corrupción, y pues tenemos ejemplos bastante cercanos como para poder ilustrar el punto. Venezuela es tal vez el más emblemático, pero también tiene Nicaragua, en fin, tiene una realidad que responde a una lógica donde el crimen organizado crece y el Estado es incapaz de enfrentarlo. O es incapaz o no le interesa, ¿no? Porque usted mira, usted vio el caso de Venezuela. En Venezuela la gente se muere literalmente de hambre. Está clamando por un salario que les permita medio comer de alguna manera antes de que salir del país. Cerca de 8 millones de venezolanos han tenido que abandonar el país detrás de un plato de comida. La situación es esa, pero al mismo tiempo surge en Venezuela un barrio como Las Mercedes que parece sacado de Qatar. ¿Qué edificios? ¿Qué almacenes? ¿Qué lujos? En Venezuela, al mismo tiempo donde la gente se muere de hambre. Entonces, ¿qué interés tiene el gobierno de Maduro de combatir el narcotráfico en Venezuela? Ninguno, ninguno. Vive literalmente de él y Las Mercedes se alimentan de ese dinero, del narcotráfico colombiano. ¿No será así? Pero por supuesto. Y ahora cuando restablezcamos relaciones, ¿cómo vamos a cuidar que esas relaciones comerciales con Venezuela no se conviertan en un foco para que entre todo ese dinero del narcotráfico a Colombia en medio de operaciones ocultas y de lavado de activos, digamos, a la sombra de las actividades comerciales entre los dos países? Eso es gravísimo, porque entonces básicamente los criminales y otros que operan ya de manera binacional, en Segunda Marquetalia, los otros frentes de las disidencias de las FARC, que tienen presencia en ambos lugares, ¿qué va a pasar? Pues que esa plata va a entrar acá. Es más, en un reporte reciente en Washington, con un experto en estos temas, nos ilustraba que hoy en día del corte de la pasta de coca lo están haciendo del lado venezolano. Es decir, la parte menos productiva de ese proceso se está pagando en Colombia, más productiva está del otro lado de la frontera con Venezuela. Eso pues implicará que claramente esos recursos están llegando allá, pero esa plata tiene que volver a entrar acá. Entonces imagínese usted la complejidad del tema para uno establecer claramente quiénes son los responsables, para ustedes articular organizaciones y para usted enfrentar el problema, digamos, con un enfoque regional, pero usted para eso necesita aliados internacionales, usted necesita la inteligencia de Estados Unidos, el apoyo técnico, etcétera. Pero si los países están, digamos, más preocupados por otros temas y menos por este, pues básicamente el país está solo en esa lucha. Y si, digamos, internamente la discusión es otra, la discusión se orienta a decir que lo que hay que vayan, no se penalicen crímenes para que no haya gente en las cárceles, pues es muy complicado. Doctor Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, el inolvidable Hernán Echavarría Olózaga. Muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Fernando, usted muchísimas gracias y un feliz día para todos. Bueno, queridos amigos, lo escucharon. Una exposición excelente nos ha hecho el doctor Chacón sobre lo que está pasando
en Colombia y en América, En Colombia hay voluntad de lucha contra el narcotráfico, ninguna. El presidente lo ha dicho repetidamente, lo dijo en la ONU, lo dijo en París, lo ha dicho en todas partes. La última vez que lo dijo también a los cuatro vientos. Esa es una guerra perdida que no hay para qué librar. No hay para qué librar. Es decir, hay que consentir el narcotráfico. Si el narcotráfico sin consentimiento, con cierto género de enfrentamiento que tenía el presidente Duque, no el más eficaz, pero lo tenía, crecía, ¿cómo estará ahora? Nadie nos dice cuántas hectáreas hay sembradas de coca y cuál es la producción de clorhidrato de cocaína del país al año, para que entendamos dónde está el poder económico, y con el poder económico todo el poder político incluido. Y Carlos Augusto Chacón. ¿Perdón? Puede empeorar justo cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro ha hecho los anuncios que ha hecho, que usted bien relacionaba, pero además, y ya se los voy a contar al oído, cuando vienen una serie de normas, de proyectos de norma, de proyectos de ley, que van a buscar precisamente beneficiar a lo que ellos llaman los pequeños cultivadores, que desde siempre, la extrema izquierda en Colombia, con